A finales del siglo XIX, cuando el continente parecía agotarse contra las aguas frías del Pacífico y el horizonte prometía fortunas imposibles, San Francisco respiraba como una ciudad al borde del sueño y del desastre al mismo tiempo. La niebla descendía cada amanecer como un telón húmedo, envolviendo los muelles donde marineros con manos agrietadas descargaban cajas salpicadas de sal, buscadores de oro contaban monedas con dedos temblorosos. Inmigrantes chinos caminaban en silencio bajo faroles rojizos y aventureros de toda ralea apostaban su última esperanza en tabernas impregnadas de ron y carbón. En ese escenario turbulento, el 12 de enero de 1876, nació un niño cuya llegada estuvo rodeada de un escándalo que parecía arrancado de los folletines baratos vendidos en las esquinas ventosas del puerto. Su madre era Flora Wellman, hija de un comerciante acomodado de Ohio, que había huido del hogar familiar persiguiendo una libertad que no sabía nombrar. Una mujer diminuta, nerviosa, con ojos encendidos por una inquietud constante, fascinada por el espiritismo, convencida de la presencia de los muertos y obligada a sostenerse dando clases de música y cosiendo vestidos para señoras que jamás recordarían su nombre. El padre del niño, aunque nunca lo reconoció oficialmente, fue William Chaney, un hombre errante que se presentaba como astrólogo, profesor de magia, erudito, matemático y, según rumores insistentes, bígamo. Su relación ardió con intensidad breve. Compartían una habitación oscura donde celebraban sesiones espiritistas y convocaban sombras mientras la ciudad crujía afuera. Pero cuando Flora quedó embarazada, Chaney, reacio a cualquier atadura, exigió que interrumpiera el embarazo, y la respuesta de ella, inclinada a gestos teatrales cuando la histeria la dominaba, fue intentar dispararse con un revólver antiguo. El proyectil apenas rozó su frente, dejando una herida superficial, pero el estruendo moral se propagó por toda la ciudad como una campana rota. Los periódicos denunciaron al astrólogo cruel que había empujado a una mujer embarazada al suicidio, y Chaney, temiendo el escándalo y quizá la violencia de una multitud enfurecida, huyó de San Francisco sin mirar atrás, dejando a Flora en medio del ruido y la vergüenza. El niño nació sano, pero su madre quedó emocionalmente devastada, como si el disparo hubiera atravesado algo más profundo que la piel. Durante los primeros meses lo cuidó una nodriza, Virginia Prentice, una mujer negra de manos cálidas y voz tranquila, cuyo olor a jabón y harina quedó grabado para siempre en la memoria del pequeño, convirtiéndose en una segunda madre que le ofreció la ternura que la inestable Flora no podía sostener. Poco después, Flora se casó con John London, un viudo bondadoso, veterano de la guerra civil, agricultor fracasado que llegó con 2 hijas de su matrimonio anterior y una paciencia silenciosa, y fue él quien dio al niño su apellido y un sentido de pertenencia que ningún documento podía otorgar. Los London vivían en una pobreza persistente, trasladándose de un lugar a otro, como si persiguieran una promesa que siempre se alejaba. Intentaron cultivar la tierra, criaron gallinas, levantaron cercas que el viento derribaba, y cada intento terminaba en derrota. El pequeño Jack creció dentro de esa escasez constante, escuchando por las noches el crujido de la madera y el silbido del aire frío colándose por las rendijas. Pero John London lo amaba con una serenidad firme, lo llevaba a pescar en aguas grises, a cazar entre colinas cubiertas de polvo seco, y le relataba historias de la guerra junto al fuego, mientras las chispas ascendían como luciérnagas. Sin embargo, la infancia de Jack terminó antes de aprender a saborearla. Desde los 5 años trabajaba, levantándose a las 3 de la madrugada para repartir periódicos antes de ir a la escuela, sin importar la lluvia que se filtraba por su ropa o la niebla que empapaba sus pestañas. Acomodaba bolos en un kegelbahn impregnado de cerveza rancia. Retiraba bloques de hielo en tabernas, donde los hombres gritaban hasta el amanecer. Barría suelos pegajosos, mientras el olor a levadura y sudor se adhería a su piel, y así conoció la vida desde su costado más áspero. El San Francisco y el Oakland de aquellos años eran ciudades de contrastes violentos, mansiones luminosas en las colinas, vigilaban tugurios húmedos junto al agua, fumaderos de opio exhalaban un sopor dulce y peligroso.
bandas callejeras marcaban territorios invisibles y los burdeles portuarios vibraban con música desafinada. Jack absorbía todo aquello con una mirada silenciosa. Era un niño solitario que encontraba refugio únicamente entre páginas impresas. Y en la biblioteca pública de Oakland devoraba cuanto caía en sus manos: relatos de aventuras, crónicas históricas, tratados filosóficos. La bibliotecaria y poeta Ina Coolbrith advirtió a ese muchacho sucio pero hambriento de conocimiento y decidió guiarlo, colocándole en las manos los libros adecuados de Stevenson, Hugo y Washington Irving, y aquellas páginas se convirtieron en una ventana hacia un mundo distinto, un lugar donde el coraje tenía sentido y la justicia no era un rumor distante. A los 14 años, Jack terminó la escuela primaria, sin sospechar que las historias que había leído comenzaban a mezclarse con la suya propia. El destino parecía ya trazado como una línea sin salida. Su educación debía detenerse allí, aplastada por la necesidad urgente de dinero. El padrastro enfermaba cada vez con mayor frecuencia, la tos resonaba por la casa como un reloj roto, y Flora gastaba las últimas monedas en boletos de lotería y sesiones espiritistas donde las velas temblaban y las voces susurraban. Promesas vacías. La pobreza no era una amenaza futura, sino una presencia constante que se adhería a las paredes húmedas y al olor agrio de la ropa secándose junto al fuego débil. Y así Jack entró a trabajar en la conservera de Hickmott, un edificio oscuro donde el aire estaba saturado de sal, sangre y vapor. El trabajo era un infierno mecánico. Permanecía frente a la máquina 12 horas, a veces 18, llenando latas con carne de venado, mientras el metal golpeaba con un estrépito repetitivo que terminaba alojándose dentro del cráneo. El hedor penetraba la piel. El ruido anulaba el pensamiento y la monotonía convertía el tiempo en una sustancia espesa. Le pagaban 10 centavos por hora, y cada moneda parecía pesar menos que el cansancio acumulado en sus músculos. Odiaba aquel lugar con una intensidad silenciosa. Sentía que su mente se embotaba, que el cuerpo envejecía antes de haber vivido, y al observar a sus compañeros, hombres exhaustos, con miradas apagadas que solo conocían la distancia entre la máquina y el catre, comprendió que si permanecía allí terminaría destruido, ahogado en alcohol o atrapado en una locura lenta. Necesitaba aire, movimiento, una puerta abierta hacia algo distinto. Necesitaba dinero, y esa urgencia lo empujó a tomar una decisión que alteraría su destino. Si te atraen las historias de quienes se forjan atravesando el fuego para alcanzar la cima, suscríbete al canal Personalidades al Detalle, porque lo que sigue es la serie de aventuras que convirtió a Jack London en leyenda antes de cumplir los 15 años. Jack pidió prestados $300 a su antigua nodriza Virginia Prentice, una suma enorme para la época, dinero que olía a sacrificio y confianza, y con él compró un viejo balandro llamado Russell Dazzle a un cazador furtivo alcohólico conocido como French Frank. Así se convirtió en pirata de ostras. El negocio era sencillo, lucrativo y absolutamente ilegal. Por la noche, bajo la cubierta oscura de la niebla, las embarcaciones rápidas asaltaban los bancos privados de ostras en la parte baja de la bahía de San Francisco, propiedad de grandes compañías, robaban sacos enteros y al amanecer vendían la carga a restaurantes y mercados de Oakland. El peligro era constante, los guardias disparaban sin aviso, los competidores podían degollarte por un buen punto y la policía organizaba redadas repentinas. Pero Jack se sentía vivo, era capitán de su propia nave. Por pequeña que fuera, tenía una novia, Mami, de 16 años, conocida como la reina de los piratas de ostras, que había abandonado a French Frank para unirse a él, gesto que aumentó su reputación y también el número de enemigos. En una sola noche favorable, ganaba lo que la fábrica pagaba tras 3 meses de trabajo agotador. Aprendió rápido a dominar las velas, orientarse en la niebla espesa, pelear con cuchillo, beber whisky en tabernas portuarias entre hombres curtidos, apostar en cartas y gastar el dinero con imprudencia juvenil.
Lo apodaron el príncipe de los piratas de Ostras, audaz, temerario y afortunado, aunque su reino flotante era frágil. Una noche, mientras dormía en una pensión barata, su balandro fue incendiado por rivales, probablemente hombres de French Frank, y al amanecer solo quedaban restos ennegrecidos balanceándose en el agua. Se quedó sin nada, pero no se quebró. Cruzó al otro lado de la ley, se unió al patrullaje pesquero encargado de capturar a los mismos furtivos con quienes había bebido la noche anterior. Aquella labor resultó aún más peligrosa. Los antiguos camaradas lo odiaban, circulaban amenazas en los muelles, pero el trabajo le ofreció algo más valioso que el dinero: experiencia, comprensión de la naturaleza humana y material que más tarde nutriría sus relatos sobre el patrullaje pesquero. A los 17 años sintió que la bahía se había vuelto demasiado estrecha para su ambición. Quería ver el océano verdadero. En 1893 se enroló como marinero en la goleta de 3 mástiles Sophie Sutherland, que partía hacia el mar de Bering y las costas de Japón para la caza de lobos marinos. Fue su primer gran viaje. 7 meses en mar abierto, tifones que azotaban las velas como látigos, trabajo brutal en los obenques con las manos sangrantes, matanzas sangrientas en las colonias de focas. Sostuvo el timón cuando marineros veteranos se refugiaban en la bodega durante la tormenta. Escuchó historias de países remotos, piratas y tesoros, mientras el barco crujía bajo la furia del viento. Y regresó convertido en hombre. Volvió con dinero, sí, pero sobre todo con la certeza de poder sobrevivir a cualquier adversidad. Al regresar trabajó otra vez en una fábrica, esta vez de yute, aunque su espíritu exigía algo distinto. Su madre, al ver en el periódico San Francisco Call un anuncio de concurso literario para jóvenes autores, insistió en que participara. Jack recordó el tifón frente a Japón, el rugido del viento y la cubierta inundada de espuma. Se sentó a la mesa de la cocina bajo la luz vacilante de una lámpara de queroseno, y mientras la casa dormía, escribió durante la noche entera un relato sobre el tifón frente a las costas japonesas. La lámpara de queroseno aún temblaba sobre la mesa cuando el manuscrito quedó terminado, impregnado del olor a aceite y papel húmedo, y aquellas páginas escritas con un lenguaje directo, enérgico, nacido de lo visto con los propios ojos, parecían contener todavía el rugido del tifón. Describía el viento que desgarraba las velas, la cubierta de espuma y el miedo que se pegaba a la garganta como sal. Y cuando el jurado anunció el resultado, el muchacho sucio de manos callosas venció a estudiantes pulidos de Berkeley y Stanford y recibió el primer premio, $25. No era solo dinero, era una señal, una campana que resonó dentro de él con más fuerza que cualquier sirena del puerto. Comprendió que sus manos podían trabajar, sí, pero también podían crear mundos, que su experiencia tenía valor, aunque escribir todavía no llenaba el plato. Ese mismo año, el país cayó en la crisis económica de 1893. Fábricas cerraron, bancos quebraron, multitudes quedaron sin empleo y el hambre se extendió como una sombra. Jack se unió al ejército de desempleados conocido como el Ejército de Kelly, miles de hombres que marchaban hacia Washington exigiendo pan y trabajo. Y así comenzó su vida errante. Viajaba como polizón sobre los techos de los vagones y en las plataformas de freno, con el viento azotándole el rostro y el peligro constante de resbalar bajo las ruedas, escondiéndose de los brutales guardafrenos y de la policía ferroviaria que golpeaba sin preguntas. Pedía comida en granjas, dormía en pajares húmedos junto a fogatas donde los vagabundos compartían historias. Tos y silencio. Cruzó medio país desde California hasta Nueva York, observando rostros, acentos, derrotas, y llenaba un cuaderno con jerga, escenas y caracteres humanos, como si ya estuviera almacenando materia para futuros relatos. En Niagara Falls, su travesía se detuvo bruscamente. Lo arrestaron por vagabundeo y sin juicio ni defensa. Un juez policial lo condenó a 30 días en la cárcel del condado de Erie. La prisión fue un golpe brutal contra cualquier romanticismo, violencia sin freno, suciedad incrustada en los muros, hombres reducidos a números, abusos contra los débiles.
una jerarquía salvaje donde la fuerza imponía ley. Allí comprendió que la escala social no era metáfora, sino precipicio, y que al caer nadie te tendía la mano. En aquella oscuridad hizo un juramento silencioso: jamás volvería a vivir del trabajo físico, vendería su mente, no su espalda. Cuando regresó a casa, con 19 años y aspecto de hombre curtido por mares y caminos, se sentó entre adolescentes en la escuela secundaria de Oakland, decidido a ingresar a la universidad. Limpiaba aulas para pagar su comida, estudiaba con furia, avanzando en meses lo que otros tardaban años, y logró entrar en la Universidad de California en Berkeley. Pero solo resistió un semestre. El dinero se agotó, su padrastro estaba enfermo, la casa necesitaba ingresos, y Jack tuvo que abandonar. Otra vez parecía atrapado. Trabajó en una lavandería industrial planchando camisas 12 horas diarias, envuelto en vapor sofocante y calor húmedo que le hacía odiar cada minuto, hasta que en 1896 llegó a San Francisco una noticia que incendió la imaginación del país y le ofreció un nuevo rumbo en Alaska, en el río Klondike. Se había descubierto oro, comenzó la fiebre. En el verano de 1897, Jack London, aventurero por naturaleza, no pudo permanecer al margen, pidió dinero prestado a su hermana Elisa y su esposo, el capitán Shepard. Hipotecó su casa creyendo en la suerte del cuñado y partieron hacia el norte junto a miles de soñadores. El propio Shepard, viejo y enfermo, pronto se rindió y regresó, pero la corriente humana continuó avanzando. Fue la gran peregrinación del final del siglo XIX. Granjeros vendían tierras, obreros abandonaban empleos, familias se separaban con la promesa del regreso rico, mientras los periódicos aseguraban que los pepitas de oro yacían bajo los pies. El camino hacia la riqueza conducía al paso de Chilkoot, una pared helada que ascendía hacia el cielo con una inclinación implacable. Por ley de la policía montada canadiense, cada buscador debía transportar cerca de 1 tonelada de provisiones para sobrevivir el invierno. Las escaleras talladas en el hielo se llenaban de una interminable fila negra de hombres que avanzaban como hormigas sobre la nieve. Jack, joven y fuerte, cargó su tonelada a la espalda, realizando decenas de ascensos y descensos, sin dinero para contratar cargadores indígenas, compitiendo con ellos, llevando más de 40 kilos por viaje y adelantando a otros buscadores. Allí observó cómo los hombres se quebraban, abandonaban sus cargas, regresaban derrotados o caían exhaustos sobre la nieve. Era la primera prueba de resistencia. Tras superar el paso, construyeron embarcaciones en el lago Lindeman y descendieron por los peligrosos rápidos del río Yukon hasta Dawson, capital del delirio dorado. Jack y sus nuevos compañeros Merritt Slater, Jim Goodman y otros ocuparon un terreno en Henderson Creek y comenzaron a lavar oro, trabajando con el agua helada hasta las rodillas, cribando toneladas de grava mientras el frío devoraba los dedos. El invierno del Klondike no perdonaba, la temperatura caía a 50 y hasta 60 grados bajo cero, el aire crujía, la nieve absorbía los sonidos y el mundo entero parecía reducido a un silencio blanco e infinito. Años más tarde, él mismo llamaría a aquel paisaje el silencio blanco, una quietud que no es ausencia de sonido, sino una presión invisible que aplasta los oídos y el pensamiento, un frío tan absoluto que el aliento se congela en pleno vuelo y cae convertido en polvo cristalino. La soledad, la oscuridad interminable y la ausencia del sol durante semanas quebraban la mente de los hombres, y la enfermedad acechaba en cada cabaña. El escorbuto avanzaba con una crueldad lenta. Las encías se hinchaban y ennegrecían, los dientes se aflojaban hasta caer, antiguas heridas se abrían como si el tiempo retrocediera, la piel se manchaba de negro, los músculos ardían con un dolor que impedía moverse y las articulaciones se inflamaban hasta convertir cada gesto en tormento. Jack también enfermó y quedó tendido en su choza, incapaz de levantarse, observando el techo ennegrecido por el humo mientras escuchaba voces. Escuchaba a los viejos tramperos, cazadores e indígenas que entraban para calentarse o compartir comida, hombres con barbas escarchadas y miradas cansadas que narraban tormentas, traiciones,
perros heroicos y hambres antiguas. Él absorbía aquellas historias como una esponja sedienta. Oro no encontró, o apenas unos miserables granos que apenas sumaban $4,50. Una cifra ridícula frente al sacrificio invertido, pero descubrió algo mucho más valioso: personajes, conflictos, la esencia desnuda del ser humano. Memorizaba relatos cuando no tenía papel, historias de perros más nobles que los hombres, de hombres que se vuelven bestias para sobrevivir, de sacrificios silenciosos y traiciones inevitables. Allí conoció los modelos vivos de futuros protagonistas: Elam Harnish, Smoke Bellew, el pequeño Kid, figuras endurecidas por el frío y la necesidad. Comprendió la ley del norte: la vida es lucha y no siempre vence el más fuerte, sino quien posee la voluntad de seguir respirando. En el verano de 1898, enfermo, debilitado, sin dientes y sin dinero, descendió junto a 2 compañeros en una balsa improvisada por el Yukón durante casi 3.000 kilómetros hasta el mar de Bering. Otra travesía peligrosa entre rápidos violentos y encuentros con animales salvajes. En el puerto de Saint Michael consiguió empleo como fogonero en un vapor rumbo a la Columbia Británica y finalmente regresó a California. Allí lo aguardaba una noticia más amarga que el invierno. Su padrastro John London había muerto durante su ausencia, y Jack se convirtió en el único sostén de su madre y del hijo adoptivo del difunto. La pobreza volvió a instalarse como huésped permanente. Buscó trabajo como cartero, obrero, cualquier cosa, pero el país seguía atrapado en la crisis. Las secuelas de la fiebre del oro y la guerra con España reducían oportunidades, y entonces tomó la decisión definitiva. Escribiría, apostaría todo. Se encerró en su habitación, compró papel barato y comenzó a trabajar 15 horas al día, imponiéndose una disciplina férrea. No menos de 1.000 palabras diarias, una regla que lo acompañaría toda la vida. Los relatos regresaban rechazados. Las revistas devolvían los manuscritos en paquetes, acompañados de respuestas impersonales: demasiado crudo, excesivamente realista, no adecuado para nuestros lectores. El hambre volvió, empeñó pertenencias, su bicicleta, el reloj de su padre, pidió monedas prestadas para comprar sellos y enviar textos. Caminó al borde de la desesperación e incluso contempló el suicidio. Pero la voluntad forjada en el norte no le permitió rendirse. En enero de 1899, algo cambió. La revista Overland Monthly, la misma donde había publicado Bret Harte, compró su relato Por los hombres en camino por $5. Era una suma mínima, casi insultante, pero era un comienzo. Poco después, la influyente revista de Boston The Black Cat pagó $40 por 1.000 muertes, y el reconocimiento comenzó a abrir puertas. En 1900, la editorial Houghton Mifflin publicó su primer libro de relatos, El hijo del lobo, y la crítica celebró la aparición de una voz poderosa, un viento nuevo llegado del norte, un Kipling del hielo. London irrumpió en la literatura con la fuerza de un vendaval, escribiendo sobre lo que conocía: lucha, sangre, instintos, el frío que elimina a los débiles. Su prosa no se parecía a la literatura sentimental y refinada de la época. Era áspera, honesta y absorbente, y los lectores, cansados de dramas de salón, encontraron en ella una verdad feroz. En 1903 publicó la obra que lo convertiría en una celebridad mundial y en millonario: La llamada de lo salvaje, la historia de Buck, un perro doméstico arrancado de la soleada California. Llevado a Alaska y obligado a tirar trineos, Buck atraviesa la brutalidad humana, el hambre y el hielo, y tras la muerte de su amado dueño, John Thornton, abandona el mundo de los hombres para unirse a la manada de lobos, respondiendo al llamado primitivo de la naturaleza. La novela era una alegoría de supervivencia y retorno a la fuerza primordial, y se convirtió en un éxito inmediato.
La fama llegó con una fuerza que parecía imposible de contener, y el muchacho que alguna vez repartía periódicos bajo la lluvia se convirtió en el escritor mejor pagado de los Estados Unidos. Por cada relato recibía sumas que antes habría considerado inimaginables, miles de dólares que caían sobre su mesa como una marea repentina, y los editores que en otro tiempo devolvían sus manuscritos, ahora competían ferozmente por obtener el derecho de imprimir su nombre. Convertido en una marca poderosa que garantizaba ventas, compró una casa en Piedmont, trasladó allí a su madre, quien no tardó en dilapidar parte de sus ingresos en nuevos proyectos extravagantes y sueños improbables, y se casó con su vieja amiga Bess Mathern, prometida de un compañero universitario fallecido, con quien tuvo 2 hijas, Joan y Bess. Parecía haber conquistado todo: prestigio, riqueza, familia, estabilidad, pero dentro de él crecía un vacío persistente, una sensación de incompletud que ninguna cifra ni reconocimiento lograba llenar. Describía su matrimonio como racional y biológico, una unión correcta sin pasión, y aunque Bess era una madre dedicada y una administradora impecable del hogar, no alcanzaba a comprender los impulsos que lo sacudían por dentro. Ella deseaba una vida tranquila, mientras él anhelaba tormentas. Continuó buscando a la mujer ideal, la mujer compañera, aquella que pudiera compartir no solo su cama, sino también sus pensamientos, viajes y peligros. Comenzó a beber para aliviar la tensión interior y se sumergió en ideas socialistas, convencido de que el capitalismo era la raíz del sufrimiento humano. Los recuerdos de la fábrica y la cárcel seguían persiguiéndolo. Se afilió al Partido Laborista Socialista, dio conferencias, escribió artículos ardientes y se autodenominó el muchacho socialista, convencido de que la revolución era inevitable. En 1904, en el punto más alto de su fama y en el centro de una crisis íntima, conoció a la mujer que transformaría su vida, Charmian Kittredge. No se parecía en nada a Bess, como el fuego no se parece al agua. Era 5 años mayor que Jack, no una belleza clásica, pero sí inteligente, atlética, emancipada y vibrante de energía. Trabajaba como secretaria editorial, practicaba fotografía, tocaba el piano, boxeaba, esgrimía. Montaba a caballo a horcajadas, no de lado como dictaban las normas, y vestía pantalones sin pedir permiso. Era exactamente la mujer compañera con la que él había soñado, alguien capaz de compartir aventuras, trabajo y pasión, no solo esperar su regreso con una mesa servida. Su relación comenzó con intensidad escandalosa. Jack, hombre de honor, se sentía culpable hacia su esposa e hijas, pero la atracción hacia Charmian resultó más poderosa. Ella comprendía sus ideas con una mirada, corregía sus manuscritos, tomaba dictado mientras él caminaba de un lado a otro, discutía política con ferocidad y reía con sus bromas. En 1905 solicitó el divorcio y el escándalo estalló. La prensa que antes lo glorificaba, ahora lo atacaba con deleite. Escritor socialista abandona a su familia por una amante. Gritaban los titulares. Periodistas acechaban su casa. La sociedad lo condenaba, y Jack se retiró del ruido al rancho recién adquirido en Glen Ellen, en el Valle de la Luna. Tras concluir el proceso legal, se casó con Charmian, y juntos encontraron una felicidad inquieta y activa. Pasaron la luna de miel viajando, nadando, boxeando, moviéndose sin descanso, pero la tierra firme pronto le resultó insuficiente. Su espíritu exigía un nuevo horizonte. Concibió entonces una empresa grandiosa y casi demencial: construir su propio yate según planos personales y emprender una vuelta al mundo que duraría 7 años. Lo llamó Snark, como la criatura esquiva del poema de Lewis Carroll, La casa del Snark. La construcción se transformó en un desastre financiero y organizativo. Jack, excelente marino pero inexperto en ingeniería naval y gestión, contrató constructores incompetentes o fraudulentos que utilizaron materiales deficientes, retrasaron el trabajo y desviaron dinero. El presupuesto se disparó de los $7,000 previstos a más de 30,000, una suma descomunal. Cuando finalmente botaron el barco, el casco filtraba agua y el motor adquirido en Nueva York, entregado tarde en San Francisco, resultó defectuoso y se averió casi de inmediato.
Los periódicos ridiculizaban la empresa del escritor aventurero y pronosticaban que su travesía terminaría en tragedia antes del primer gran temporal. Sus amigos intentaron disuadirlo con argumentos sensatos, advirtiéndole sobre deudas, fallas técnicas y la inmensidad del océano. Pero Jack era de una obstinación casi física, una fuerza que no cedía ante el miedo ni la lógica, y respondió con una frase que resumía su voluntad. Navegaría aunque tuviera que hacerlo sobre un tronco. El 23 de abril de 1907, el Snark cruzó por fin el estrecho bajo los arcos rojizos del puente natural de las Puertas Doradas y puso rumbo a Hawái, balanceándose sobre un Pacífico gris azulado. A bordo viajaban Jack, Charmian, el capitán, el navegante y cronista, además de un pequeño grupo de entusiastas entre los que figuraba un cocinero que apenas sabía hervir agua y un joven de Kansas llamado Martin Johnson, contratado como ayudante de cocina y destinado a convertirse en célebre viajero y fotógrafo. La primera travesía fue dura, el casco filtraba agua. El barco se sacudía con violencia y casi todos sufrían mareos constantes, mientras Jack aprendía navegación en pleno océano, estudiando manuales empapados de sal y calculando el rumbo por las estrellas con un sextante tembloroso, y pese a todo logró guiarlos hasta Hawái. Allí descubrió un deporte desconocido para él, deslizarse sobre las olas, y tras intentar mantenerse en equilibrio sobre una tabla, describió la experiencia como un arte real, publicando un ensayo que, sin proponérselo, ayudó a popularizar el surf más allá del archipiélago. Después siguieron hacia las Marquesas, siguiendo las huellas de Herman Melville, el autor de Moby Dick, y continuaron por Tahití, Bora Bora, Fiyi y las Islas Salomón, donde observaron rituales tribales, comunidades aisladas y aldeas marcadas por enfermedades. Jack visitó el leprosario de Molokai y escribió un relato conmovedor sobre el lugar. Kulao el leproso. Se sumergieron en aguas cálidas para buscar perlas y el viaje pareció convertirse en una aventura soñada que lentamente se transformó en una pesadilla médica. Los trópicos resultaron implacables con los cuerpos europeos. La tripulación padeció malaria, fiebre del dengue, llagas cutáneas y frambesia que no cicatrizaba durante meses. Y Jack desarrolló una dolencia extraña y devastadora. Sus manos se hincharon y se cubrieron de costras, la piel se desprendía en capas como si fueran guantes, las uñas se engrosaron y quebraron, y el dolor acompañado de un picor insoportable lo mantenía despierto durante noches enteras. Los médicos consultados en distintos puertos no lograban diagnosticarlo. Más tarde se sospecharía que padecía pelagra por deficiencia vitamínica o una reacción severa al sol tropical combinada con medicamentos a base de arsénico y mercurio que había ingerido, posiblemente tratando antiguas infecciones venéreas adquiridas en su juventud turbulenta. En 1909, en Sydney, Australia, el viaje tuvo que detenerse. Jack pasó 5 semanas hospitalizado y los médicos le hablaron sin rodeos. Si continuaba navegando, moriría. El Snark fue vendido por apenas $4.500 y el sueño de una circunnavegación de 7 años se derrumbó tras solo 2. Sin embargo, Jack no regresó con las manos vacías. Traía material para nuevos libros: El crucero del Snark, Relatos de los mares del sur, El hijo del sol, Crónicas de aventuras, y además llevaba consigo el manuscrito de una novela escrita en medio del vaivén del mar y del dolor persistente. Martin Eden, publicada en 1909, se convirtió en su obra más autobiográfica y amarga. Martin Eden era un reflejo de Jack, un marinero sin educación formal que, enamorado de una joven burguesa refinada llamada Ruth, inspirada en su primer amor, Mabel Applegard, decide convertirse en escritor. Atraviesa el infierno del autodidactismo, el hambre y los rechazos editoriales, alcanza la fama y el reconocimiento, pero al llegar a la cima descubre que la sociedad a la que aspiraba es vacía e hipócrita, que el amor de Ruth renace solo cuando él es célebre y que el éxito no trae felicidad al final. Martin Eden, sano, rico y famoso, se suicida, abandona el vapor por un ojo de buey, se arroja al océano y se obliga a no respirar hasta hundirse. Aquella escena parecía una profecía oscura.
Una confesión sobre su propia desesperanza, la depresión que llamaba la larga enfermedad del alma, había abrazado el socialismo y luego se desilusionó al percibir la pasividad de las masas, defendió el individualismo, pero comprendió que la soledad también destruye. Lo había conquistado todo, y sin embargo el sabor de la vida se había vuelto tenue. Al regresar a California, enfermo, exhausto pero aún impulsado por nuevos planes, decidió construir su propio mundo, una fortaleza íntima, una utopía personal donde pudiera refugiarse de las decepciones del mundo. Decidió construir una guarida para el lobo que llevaba dentro, un refugio definitivo contra el ruido del mundo, la Wolf House. En 1910, tras regresar del infierno húmedo de los trópicos australianos y de las islas del Pacífico, Jack London resolvió echar raíces de manera definitiva y adquirió un vasto rancho en Glen Ellen, en el Valle de la Luna, un paisaje ondulado donde la luz dorada del atardecer se derramaba sobre colinas cubiertas de hierba seca y robles retorcidos. Compró varias granjas abandonadas y las unificó en una propiedad que superaba los 500 acres, soñando no con ser un agricultor condenado a sobrevivir, sino con crear una explotación modelo basada en principios científicos, una pequeña utopía socialista donde la tierra, tratada con inteligencia y respeto, pudiera alimentar a todos. Estudiaba agronomía por las noches, analizaba métodos de fertilización, rotación de cultivos y mejora genética del ganado, decidido a devolver fertilidad a un suelo agotado por antiguos dueños. Quiero dejar la tierra mejor de lo que la encontré, repetía mientras invertía en el rancho todos los ingresos obtenidos con su pluma, comprando cerdos reproductores de primera línea, cabras de Angora, sementales premiados, levantó establos de piedra, silos de hormigón, los primeros de su tipo en California, y plantó miles de eucaliptos con la esperanza de vender madera, proyecto que fracasó cuando descubrió que la especie no servía para ese fin. Pagaba salarios elevados, construía viviendas cómodas para sus trabajadores e implantó la jornada laboral de 8 horas, algo insólito en la agricultura de la época, decidido a demostrar que la tierra podía sostener a todos si se la trataba con inteligencia y afecto. Sin embargo, el proyecto central de su vida era la casa, el hogar soñado que serviría de nido para sus futuros hijos y refugio para amigos y viajeros. Charmian estaba embarazada y ambos esperaban un hijo. Llamó a la residencia Wolf House. Sería una mansión gigantesca de 4 plantas y unos 1.400 metros cuadrados, diseñada en estilo rústico para fundirse con el entorno, construida con piedra volcánica extraída de canteras cercanas y enormes troncos de secuoya traídos desde la costa. Tendría 26 habitaciones, 9 chimeneas, una biblioteca inmensa, sala de billar, piscina climatizada alimentada por agua de manantial, bodega para vinos, un castillo para el rey de la literatura. La construcción se prolongó durante 3 años y Jack invirtió $80,000, una fortuna colosal, supervisando personalmente cada piedra y cada viga, imaginando el día en que escribiría en su torre con vista al valle, mientras sus hijos jugaban cerca y los amigos llenaban las habitaciones con voces y risas. Para el verano de 1913 la casa estaba casi terminada. Solo faltaba introducir el mobiliario y pulir los pisos. Charmian organizaba la mudanza cuando el destino descargó un doble golpe. Primero nació su hija Joy, que vivió apenas 38 horas, y la pérdida sumió a la pareja en un silencio denso. Pocos días después, en la noche del 22 de agosto de 1913, una luz rojiza rasgó la oscuridad del Valle de la Luna. La Wolf House ardía, el fuego comenzó en los niveles inferiores y el viento que corría por los corredores vacíos actuó como un fuelle gigantesco. Las vigas secas de secuoya impregnadas de aceite ardieron con violencia. La piedra volcánica no se consumía, pero se resquebrajaba por el calor. Cuando Jack y Charmian, despertados por vecinos, llegaron al lugar, no quedaba nada que salvar. El techo colapsó, los muros cedieron, y ambos permanecieron abrazados observando cómo su futuro se transformaba en ruinas humeantes. La versión oficial habló de combustión espontánea, de trapos impregnados de aceite dejados por los obreros que pulían los pisos.
agravada por el calor del verano, pero Jack sospechó sabotaje, un acto de envidia o resentimiento. Era socialista, pero vivía como un señor feudal. Los granjeros vecinos resentían su prosperidad. Antiguos empleados despedidos por embriaguez podían guardar rencor. Las sospechas nunca se resolvieron. El incendio lo quebró, no reconstruyó la casa, carecía de fuerzas y de recursos, y el edificio no estaba asegurado. Dejó las paredes ennegrecidas como un monumento a la fragilidad de los sueños humanos. Aquellas ruinas permanecen hoy en el Parque Estatal Jack London como si fueran los restos de un templo antiguo. Se trasladó a un pequeño cottage remodelado dentro del rancho y allí viviría el resto de su vida. Tras el incendio, su salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Los riñones dañados por el alcohol, las enfermedades tropicales y quizás secuelas de infecciones antiguas empezaron a fallar. La enfermedad avanzaba como un veneno silencioso. La uremia envenenaba su sangre con los desechos que sus riñones ya no podían filtrar, y el cuerpo que había resistido tormentas, hambre y frío extremo, comenzó a rendirse. El reumatismo le retorcía las articulaciones, el insomnio le robaba las noches. Los edemas hinchaban sus extremidades hasta borrar los contornos del hueso, y para sofocar el dolor constante empezó a tomar morfina, primero bajo prescripción médica, después con dosis cada vez mayores que le ofrecían breves islas de alivio. Continuaba escribiendo, pero la escritura se había convertido en un trabajo forzado, una obligación brutal. Necesitaba dinero, sumas enormes para sostener el rancho deficitario, pagar las deudas de la casa incendiada, enviar pensiones a su primera esposa y a sus hijas, y ayudar a una corte interminable de amigos parásitos que acudían a él en busca de préstamos. Rara vez decía no, entregando miles de dólares mientras su propia estabilidad se erosionaba. Comenzó a escribir por necesidad económica y aparecieron libros menores, repeticiones de fórmulas que alimentaron críticas severas. Decían que Jack London se había agotado. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la depresión, produjo otra obra notable, La Luna del Valle, un canto al retorno a la tierra, y especialmente la confesión brutal titulada John Barleycorn. Memorias alcohólicas, donde describió su lucha con el alcohol con una honestidad despiadada. Allí personificó la bebida como la lógica blanca, una voz fría y cínica que susurra que la vida carece de sentido, que todo esfuerzo es inútil y que la muerte ofrece descanso. Esa lógica blanca se convirtió en su demonio íntimo. Sentía que el final se aproximaba, se volvió irritable, explosivo, discutía con Charmian, aunque ella permanecía fiel, cuidándolo con paciencia. También se desilusionó del socialismo organizado y abandonó el partido, declarando que había perdido su espíritu revolucionario y se había convertido en una maquinaria burocrática. En 1916 viajó por última vez a Hawái intentando recuperar fuerzas bajo un clima benigno, pero el daño era irreversible, su cuerpo estaba devastado. Ese noviembre California se volvió inusualmente fría y lluviosa, y en el rancho de Glen Ellen, dentro del pequeño cottage donde vivía desde el incendio, se instaló una atmósfera de agotamiento y presagio. El escritor de 40 años parecía un anciano, el rostro hinchado y gris, el cuerpo inflamado por la hidropesía, las piernas tan edematosas que apenas podía calzarse. La uremia lo consumía lentamente, sufría náuseas constantes, mareos, ataques de asfixia y dolores salvajes en las articulaciones y el estómago. Los médicos se declaraban impotentes. Le ordenaron una dieta estricta, sin proteínas, sin alcohol, solo verduras y agua. Jack, hombre de apetitos indomables, ignoró las instrucciones y continuó comiendo su carne cruda favorita y bebiendo whisky para adormecer el dolor físico y la angustia mental. La noche del 21 de noviembre se sintió especialmente mal. Un ataque brutal de cólico renal lo dobló de dolor hasta hacerlo gemir. Se retiró temprano a su dormitorio, la veranda acristalada donde le gustaba dormir, para escuchar la lluvia golpear los cristales y el viento entre los árboles. Charmian entró para desearle buenas noches. Vio su sufrimiento, pero él le pidió que lo dejara descansar y no lo molestara hasta la mañana.
«Buenas noches, querida», murmuró. Fueron las últimas palabras que ella escuchó. Lo que ocurrió en esa habitación durante la noche solo puede imaginarse. Tal vez el dolor se volvió insoportable. Tal vez la lógica blanca susurró que era momento de terminar. Al amanecer del 22 de noviembre, alrededor de las 7, su sirviente japonés, Tokinosu, entró con una bandeja de café y encontró a su patrón en una postura extraña, respirando con un estertor irregular, el rostro amoratado. Sobre la mesita de noche había 2 frascos vacíos, uno etiquetado morfina, el otro atropina, ambos recetados por médicos. Junto a ellos, un cuaderno con números garabateados a lápiz, cálculos inciertos. El sirviente corrió aterrorizado en busca de Charmian. Los doctores Thompson y Porter llegaron al rancho con urgencia y comprendieron de inmediato sobredosis. Comenzó una lucha desesperada por salvarlo. Le lavaron el estómago, inyectaron estimulantes, cafeína, estricnina, aplicaron respiración artificial e intentaron mantenerlo en movimiento para evitar el coma, arrastrando su cuerpo pesado por la habitación. Jack recobró la conciencia brevemente, abrió los ojos y miró a Charmian y a los médicos sin poder hablar. En su mirada, recordaría ella más tarde, no había miedo, solo un cansancio infinito y quizá un reproche silencioso por haberlo devuelto. Hacia la tarde volvió a caer en coma. La respiración se volvió cada vez más débil, espaciada, como si cada inspiración exigiera un esfuerzo imposible. Y a las 7:45 de la tarde, cuando la oscuridad ya se había apoderado del valle y la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo apagado, el corazón de Jack London se detuvo. Tenía 40 años, 10 meses y 10 días. El informe oficial señaló como causa de muerte la uremia, un fallo renal terminal, y los médicos, junto con los amigos más cercanos, decidieron evitar cualquier escándalo. El suicidio era considerado pecado y deshonra. Además, podía privar a la familia del seguro. Sin embargo, los rumores se propagaron con la velocidad de un incendio en pasto seco. La cantidad de morfina ingerida aquella noche habría resultado letal para cualquier persona, incluso para alguien con tolerancia al fármaco. Había sido un suicidio. Esa interpretación se volvió dominante tras la publicación en 1938 de la biografía Marinero, en la silla de Irving Stone, donde se afirmaba que Jack, al igual que su personaje Martin Eden, había calculado la dosis necesaria para morir. Los argumentos parecían contundentes. Su defensa filosófica del derecho a morir, la depresión persistente, el dolor constante, el cuaderno con cifras que algunos interpretaron como cálculos de una dosis letal, pero también existen argumentos en contra. Su hija Joan y varios investigadores contemporáneos, entre ellos Alex Kershaw, sostienen que se trató de un accidente trágico. Jack no deseaba morir, sobre su mesa había planes de nuevos libros, preparaba un viaje a Nueva York, había encargado nuevas plantas para el rancho. Aquella noche, atrapado en un dolor insoportable, pudo haber tomado morfina buscando alivio, y al no obtenerlo, en un estado de confusión, ingerir más y más hasta que el corazón cedió. El cuaderno con números pudo contener cálculos agrícolas o notas domésticas. La verdad permanecerá inaccesible. El final de su vida resultó tan crudo y enigmático como sus relatos. El funeral se celebró pocos días después con una sobriedad casi austera, tal como él había deseado, sin discursos grandilocuentes, sin flores, sin música, solo amigos íntimos y trabajadores del rancho. Su cuerpo fue llevado a Oakland para ser incinerado y la urna con sus cenizas enterrada en una colina del rancho, cerca de las ruinas ennegrecidas de la Wolf House. No se levantó mármol ni granito. Sobre la tumba colocaron un enorme bloque de lava roja que él mismo había encontrado años atrás y quiso usar en la construcción de su casa, pero resultó demasiado pesado. Un tractor arrastró la roca hasta el lugar y allí quedó, cubierta de musgo bajo un viejo roble, como único monumento, salvaje, sin pulir, denso como el propio Jack London. Su muerte marcó el inicio de una segunda existencia, una vida hecha de libros, traducciones y mitologías.
aunque esa posteridad resultó extraña y geográficamente fragmentada. En su patria, con el paso de los años, su reputación literaria comenzó a declinar. Los críticos intelectuales de las décadas de 1920 y 30, fascinados por el modernismo complejo de Faulkner, Joyce y Fitzgerald, consideraban su prosa demasiado directa, demasiado muscular, excesivamente franca. Empezó a ser visto como autor juvenil, creador de aventuras sobre perros y buscadores de oro, cuyo lugar parecía la biblioteca infantil más que el aula universitaria. Sus ideas socialistas incomodaban a los conservadores de la era del pánico rojo, mientras sus teorías raciales, su creencia en la supremacía anglosajona y el temor al peligro amarillo, alejaban a los liberales. Se convirtió en un clásico incómodo, pero al otro lado del mundo, en Rusia y luego en la Unión Soviética, fue elevado a figura de culto, casi un santo laico. Lo leían por igual obreros y líderes revolucionarios. Nadezhda Krupskaya recordaría que 2 días antes de morir, Vladimir Lenin pidió que le leyeran en voz alta y ella eligió el relato Amor a la vida. Lenin escuchó la historia de un hombre que arrastra su cuerpo por la tundra, hambriento y moribundo, luchando contra un lobo enfermo para sobrevivir, y al terminar dijo simplemente: una obra muy poderosa. Esa frase bastó para que Jack London fuese canonizado en el imaginario soviético, donde sus obras se publicaron en tiradas millonarias y una colección completa de 14 volúmenes ocupó los estantes de innumerables hogares. Las ediciones completas de sus obras, encuadernadas en rojo o verde, se alineaban en estanterías escolares como objetos casi sagrados, y su retrato colgaba en aulas donde generaciones enteras lo miraban como símbolo de resistencia, voluntad y firmeza humana frente a la naturaleza implacable y a un mundo social cruel. Sus héroes, Martin Eden, Smoke Bellew, Elam Harnish, se convirtieron en modelos morales para millones de lectores que aprendieron a no rendirse, a educarse, a superarse. Los niños jugaban a ser buscadores de oro y soñaban con el Klondike y Alaska como si fueran territorios tan cercanos como Siberia. Y para el lector soviético, Jack London se transformó en un americano propio, comprensible y cercano. Su influencia sobre la literatura mundial fue inmensa, aunque no siempre reconocida abiertamente. Ernest Hemingway, que despreciaba a muchos de sus contemporáneos, absorbió en secreto la prosa directa y musculosa de London, la economía verbal sin adornos superfluos, la fraternidad masculina, la caza y el combate contra la naturaleza. Sin el silencio blanco de London difícilmente existiría. El viejo y el mar, Jack Kerouac y la generación Beat vieron en él al primer vagabundo rebelde que rechazó la comodidad burguesa por la carretera y la libertad, y su testimonio sobre la vida errante se convirtió en texto de culto para hippies y punks. Abrió camino a la prosa realista dura del siglo XX, pero existe otra dimensión de su legado que comenzó a valorarse plenamente solo en el siglo XXI, la ecología y los derechos de los animales. Fue uno de los primeros escritores en denunciar con fuerza la crueldad humana hacia la naturaleza y los seres vivos, y su novela Michael, hermano de Harry, donde describe el sufrimiento de un perro obligado a actuar en espectáculos, provocó tal reacción pública que en Estados Unidos surgieron clubes Jack London, cuyos activistas impulsaron leyes contra el uso de animales en números circenses. Fue pionero de un pensamiento verde, aunque lo expresara en términos agrícolas. Su rancho en Glen Ellen representó un experimento de sostenibilidad un siglo antes de que el concepto se popularizara. Utilizó fertilizantes orgánicos, combatió la erosión del suelo, construyó terrazas en las laderas, inspirándose en técnicas asiáticas, y repetía que deseaba ver florecer su tierra en lugar de agotarla. Hoy el rancho es un parque histórico estatal y lugar de peregrinación para ecologistas que estudian sus métodos. Pero quizá el legado más poderoso sea la energía vital que atraviesa sus páginas, una intensidad y hambre de vida capaces de arrancar al lector de la apatía. Literatura de acción que impulsa a levantarse y actuar.
ya sea al leer cómo Bock arrastra un trineo imposible por lealtad, o cómo Martin Eden estudia gramática durante noches de hambre. Sin embargo, esta fuerza luminosa convive con una sombra que no puede ignorarse: su racismo. Jack London fue hijo de su época y de su educación, lector de Nietzsche y Spencer, creyente en el darwinismo social, en la idea de la bestia rubia y en la supremacía anglosajona. En sus relatos aparecen expresiones despectivas e incluso abiertamente racistas hacia pueblos indígenas, asiáticos y afrodescendientes, temores al peligro amarillo y prejuicios que hoy resultan inaceptables. Esa verdad incómoda fue a menudo suavizada o silenciada por editores soviéticos que la presentaban como errores ideológicos, mientras que en la actualidad complica su recepción en Occidente, donde algunos intentan excluirlo de programas escolares. Sin embargo, su talento resiste cualquier intento de borrarlo. Sigue siendo un gigante que supo unir alta literatura y aventura popular, filosofía profunda y narración trepidante, demostrando que la literatura puede ser algo más que entretenimiento o moralismo. Puede ser un golpe directo que despierta a quien lee. Tras su muerte, la paz no llegó a su familia, sino que estalló una batalla latente durante años, una guerra por dinero, derechos de autor y por el derecho simbólico a ser la verdadera señora London. En ese conflicto se enfrentaron dos mujeres que se detestaban: Charmian Kittredge, la segunda esposa y viuda, y Bess Maddern, la primera esposa y madre de sus hijas. El testamento de Jack era claro pero hiriente. Dejó el rancho, los derechos literarios y los ingresos futuros a Charmian, mientras que a Bess y a sus hijas Joan y Bess, menor, les correspondieron solo modestos seguros. La decisión reflejaba su carácter. Siempre creyó que Bess había traicionado sus ideales y que sus hijas habían crecido como pequeñas burguesas alejadas de él. Bess reaccionó con furia. Bess se veía a sí misma como la víctima abandonada por un genio y acudió a los tribunales decidida a impugnar el testamento. Sostenía que Jack no estaba en pleno uso de sus facultades y que había actuado bajo la influencia de aquella mujer, Charmian. El proceso fue largo, áspero y humillante, y los periódicos volvieron a hurgar en la intimidad de la familia London con la voracidad de siempre. Finalmente Charmian prevaleció, aunque para evitar un escándalo mayor, aceptó pagar una pensión a Bess y a las hijas. Desde entonces consagró el resto de su vida, casi 40 años más, hasta 1955, a preservar la memoria de su marido. Se convirtió en guardiana de la Wolf House y del mito. Escribió la biografía en 2 volúmenes titulada El libro de Jack London, donde trazó un retrato idealizado, casi santo, omitiendo infidelidades, excesos y el temperamento difícil. Destruyó parte de su correspondencia para proteger la imagen del matrimonio perfecto y transformó a un hombre complejo y contradictorio en un monumento. Viajó, dictó conferencias, promovió reediciones, convirtió el rancho en lugar de memoria y sin embargo vivió en una soledad silenciosa. No tuvo hijos y la única niña que llevó en su vientre murió al nacer, de modo que su sentido vital quedó ligado al recuerdo de Jack. La suerte de las hijas del escritor siguió un rumbo áspero. La mayor, Joan, a quien él llamaba Jo, era inteligente y sensible. Amaba a su padre pero quedó atrapada entre los conflictos familiares. Abrazó el socialismo, trabajó en el sindicalismo y escribió una obra franca y severa, Jack London y su hija, donde intentó desmontar el mito construido por Charmian y mostrar al padre que ella conoció, brillante, egoísta y humano. Vivió luchando contra la precariedad económica y contra la sombra inmensa del apellido. La menor, Bess, fue más reservada, nunca se casó y permaneció junto a su madre hasta la muerte de ésta. Sobre su vida se sabe poco, como si hubiera elegido desaparecer tras el telón de la historia. La familia de la primera esposa quedó relegada, herida y olvidada. Pero persistía otro enigma que surgiría décadas después:
la posibilidad de un hijo ilegítimo. Los rumores sugerían que durante sus aventuras juveniles o viajes pudo haber engendrado descendencia, aunque ningún aspirante logró demostrar parentesco. Jack London, que anheló un heredero varón para su reino simbólico, no dejó continuador masculino. Su apellido sobrevivió solo a través de mujeres. La batalla por su legado continuó también en el terreno literario. En 1938, Irving Stone publicó la novela biográfica Marinero en la silla. Charmian le había permitido acceder a los archivos esperando una obra elogiosa, pero el autor investigó por su cuenta y desenterró episodios incómodos: la hipótesis del suicidio, el nacimiento ilegítimo, la historia del astrólogo Chaney, que la familia había intentado ocultar. El libro se convirtió en un éxito rotundo y tanto Charmian como Joan reaccionaron con indignación, acusando al escritor de tergiversar la verdad. Sin embargo, aquella obra consolidó la imagen contemporánea de Jack London como un héroe trágico, atormentado y contradictorio. Hoy, con las pasiones atenuadas por el tiempo, resulta evidente que Charmian, Bess y Joan tenían razones propias y padecieron su amor de maneras distintas. Todas lo quisieron y todas resultaron heridas. Él irradiaba como un sol, daba calor y luz, pero quemaba a quienes se acercaban demasiado. El rancho de Glen Ellen pertenece ahora al estado de California. La casa donde vivió Charmian tras la muerte de Jack se ha convertido en museo, y allí se conservan objetos personales, libros y recuerdos de los mares del sur. No muy lejos, entre los árboles, permanecen las ruinas severas y majestuosas de la Wolf House y la roca rojiza que cubre su tumba, silenciosa, inmóvil, como si aún vigilara el valle donde el lobo encontró por fin reposo. En el valle silencioso donde terminó la batalla por su herencia comenzó también una forma distinta de eternidad. Jack London vivió apenas 40 años, lo que hoy parecería apenas la mitad de una vida, y sin embargo en ese breve tiempo acumuló experiencias suficientes para varias existencias. Fue pirata de ostras, vagabundo de ferrocarriles, buscador de oro, marinero en mares helados, corresponsal de guerra, boxeador aficionado, agricultor experimental, agitador político. Por encima de todo, escritor, produjo más de 50 libros con una capacidad de trabajo que rozaba lo inhumano. Y ahora que su vida turbulenta pertenece al pasado, su legado exige ser pesado en la balanza de la historia. ¿Quién fue realmente? Los puristas literarios suelen acusarlo de escritor comercial, artesano que escribía por dinero, y es cierto que escribía para vivir, nunca lo ocultó. Decía que no escribía porque le gustara escribir, sino porque le gustaba vivir. Fue el primer autor profesional estadounidense que convirtió su nombre en una marca. Escribió con rapidez, a veces repitiéndose, y dejó obras menores, pero tras ese pragmatismo latía el alma de un artista dotado de un don imposible de aprender en universidades: sentir la vida con la piel, descubrir belleza en la tormenta, en la pelea, en la muerte. Sus descripciones de Alaska o de un tifón tropical alcanzan una poesía pura dentro de la prosa. No fue un estilista minucioso como Flaubert, ni buscó durante años la palabra perfecta. Su fuerza residía en la energía, la sinceridad y el impulso. Escribía con el corazón y en sus mejores obras, Martin Eden, La llamada de lo salvaje, sus relatos del norte, alcanzó cimas de la literatura universal. Otro reproche señala la paradoja central de su existencia. Se declaraba socialista, firmaba cartas en nombre de la revolución, soñaba con un mundo nuevo y al mismo tiempo era un individualista extremo. Creía en la superioridad de la personalidad fuerte, por encima de la masa gris. Sus ideas raciales, hoy inaceptables, reflejan prejuicios de su tiempo. Cómo conciliar igualdad con jerarquía. Dentro de él luchaban Marx y Nietzsche, y quizá Nietzsche prevalecía. Su socialismo no era doctrinario sino romántico y rebelde. Odiaba la injusticia del capitalismo porque conoció el fondo del abismo. Deseaba que todos tuvieran una oportunidad, pero no creía en la igualdad de resultados, sino en la igualdad de oportunidades. Soñaba con un mundo donde los talentosos no fueran aplastados por el sistema. Sus errores ideológicos pertenecen a su época, pero su compasión por leprosos, obreros,
marginados y animales permanece como verdad duradera. Su vida exterior parece un relato de triunfo, un niño pobre, nacido fuera del matrimonio y sin educación formal, convertido en rey literario. Interiormente, sin embargo, fue una tragedia, persiguió la felicidad sin alcanzarla. El oro del Klondike resultó arena, el viaje alrededor del mundo terminó en enfermedad, la casa soñada ardió, el alcohol y los fármacos devastaron su cuerpo. Quizás se quitó la vida, o tal vez el dolor lo empujó hacia la muerte, fue derrota y al mismo tiempo iluminación. Se consumió iluminando el camino de otros, vivió al límite, probando la resistencia de su cuerpo y de su espíritu. Perdió la batalla contra sus demonios, contra la lógica blanca y el sufrimiento, pero ganó la guerra contra el olvido. Dejó libros que infunden energía a millones de lectores. Jack London se ha convertido en un arquetipo, el ser humano que permanece solo frente a la tormenta. Puede caer, puede morir, pero no puede ser derrotado mientras siga luchando. Sus libros funcionan como una vacuna contra la debilidad. Cuando la desesperación parece cerrarlo todo, basta abrir amor a la vida y leer sobre un hombre que se arrastra por la tundra sin rendirse para comprender que aún queda fuerza. La roca roja sobre la colina de Glen. Ellen guarda silencio, pero sus páginas continúan gritando. Furia, pasión, amor por un mundo cruel y hermoso. En su credo afirmó que prefería ser ceniza antes que polvo, arder en un destello brillante antes que apagarse lentamente, ser un meteorito resplandeciente antes que un planeta adormecido. Fue un meteoro. Cruzó el cielo con rapidez y se consumió, pero la luz de su estela continúa iluminando la oscuridad.